nosotros vamos a poder determinar 4 números que van a identificar a un electrón. A esos 4 números que identifican a un electrón dentro del átomo se los denomina números cuánticos. Los números cuánticos son 4, ¿sí? El número cuántico principal, que es n, y está relacionado con la distancia radial, o sea, de radio media entre el núcleo y el electrón que estemos hablando. Yo puedo dar números cuánticos para cualquier electrón. Entonces, lo que va a indicar, digamos que indica la energía o el nivel de energía al que pertenece, yo lo que voy a indicar es cuál es el nivel que tiene. Entonces va a tener valores positivos que van a ir desde el 1 hasta el 7 en los elementos naturales o el 8 en algunos elementos artificiales. Porque no existen átomos que tengan más de 8 niveles de energía. Entonces, los valores que van a tomar van a ser enteros positivos entre 1 y 8. El segundo número cuántico, el número cuántico secundario o azimutal, L, lo que indica es la forma del orbital. Si lo meto dentro de la ecuación de onda me va a dar si es esférico, bilobulado, etc. Entonces, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar si el electrón que yo estoy describiendo está en un orbital S o un orbital P, D o F. Y los valores que va a tomar L van a ser, si está en un orbital S, va a ser 0. Si está en un orbital P, va a ser 1. Si es D, 2. Y si es F, va a ser 3. Y las letras entonces de estos orbitales vienen justamente de la forma, ¿sí? S sharp definido, principal, diffuse o fundamental. Entonces, tenemos por el momento 2 números cuánticos. El tercer número cuántico, M, el número cuántico magnético, va a indicar en qué orientación espacial está. Recuerden que los orbitales P, por ejemplo, tenían 3 orientaciones, una sobre X, otra sobre Y, otra sobre Z. Entonces, este número cuántico me va a indicar si está en el orbital que está sobre X, o en el que está sobre Z, o en el que está sobre Y. Entonces, los valores que va a tomar van a ir desde menos L hasta más L. Es medio confuso de decirlo así, pero, por ejemplo, si estamos en un orbital P, L iba a ser 1. Entonces, para ese caso, por ejemplo, para L1, M, que puede tomar 3 valores porque puede estar sobre el eje X o Y o Z, va a tomar los valores menos 1, 0 o 1. ¿Sí? Y para poder hacerlo, yo lo tengo que hacer sobre las cajas cuánticas. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a enumerar las cajas cuánticas desde menos L hasta más L. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un subnivel que es 3D9, ¿sí? 3D9. Y quiero dar los números cuánticos para el subnivel, para el electrón diferencial, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a tener las cajitas que van a ser así, ¿no? En 3D. Entonces va a ser, yo ubiqué primero por regla de Hunt 1, 2, 3, 4, 5 y después volví 6, 7, 8, 9. Entonces este que está acá en rojo va a ser el último electrón, el electrón diferencial. Si quiero dar los números cuánticos para ese electrón, yo digo, bueno, primero, como esto es 3D, n va a ser 3, ¿sí? N va a ser 3, el nivel va a ser 3. L, que es el subnivel, como es 3D, D se determina con el número 2. Entonces, N va a ser 3 y L va a ser 2. Bueno, para enumerar entonces las cajas, yo voy a comenzar desde menos L, que se vendría a ser menos 2. Entonces, esta caja es menos 2, esta es 1, menos 1, perdón, 0, 1 y 2. El electrón en cuestión está en la caja 1, por lo tanto sería N3, L2, M1. ¿Sí? Eso por este lado. Y me falta un número cuántico, dijimos que son 4, que es el número cuántico del spin. El spin lo que me da es el giro, si gira sobre sí mismo en sentido horario o antihorario, ¿sí? Alrededor de un eje imaginario. Entonces, los valores que va a tomar van a ser menos un medio o más un medio. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo en las cajitas?
¿sí? Bueno, si la flechita va hacia arriba, ¿sí? Va a ser más 1/2, y si la flechita es hacia abajo va a ser menos 1/2. Entonces en el ejemplo que vimos recién, ¿sí? Donde nosotros teníamos que n entonces era 3 porque era nivel 3, L subnivel D era entonces 2, M tomaba la numeración de las cajitas, iba a ser 1 porque estaba en esta caja, y como está hacia abajo, ¿sí? S, que es el último número cuántico, el spin, es menos 1/2. Entonces vamos a ver esto en los ejemplos que vimos antes. Entonces tenemos el cloro. El cloro, entonces, que tenía 17, ¿sí? De número atómico, entonces nosotros hacíamos la configuración electrónica, teníamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Hacíamos las cajitas cuánticas, ¿sí? Nos quedaban ahí, es la del subnivel de mayor energía, ¿no? Tenemos esas cajas cuánticas para el subnivel de mayor energía, en donde está en rojo, digamos, el electrón diferencial. Eran 3 cajas porque era un orbital P, en donde entran 6 electrones, por lo tanto las cajas son 3. Ubicamos primero todos los que iban hacia arriba, después los que iban hacia abajo, ¿sí? Primero, entonces repito, los que van hacia arriba, 1, 2, 3, y después sí, los que van hacia abajo. Entonces, este es el electrón S, el rojo, es el electrón diferencial, porque es el último que ubicamos. Si tenemos que dar cuál es N para ese electrón, nosotros vemos que está en el nivel 3, 3p. Entonces, como está en 3, N es 3. L, entonces, me tengo que determinar qué tipo de orbital es. Como es un orbital P, entonces L tomaba distintos valores. 0 si era S, 1 si era P, 2 si era D o 3 si era F. Como este es P, entonces va a ser 1. M, para M yo tenía que numerar las cajitas desde menos L. Como en este caso L es 1, la primera cajita entonces va a ser menos 1, ¿sí? La segunda 0 y la tercera más 1. El electrón diferencial está en la cajita numerada con 0, por lo tanto acá M es 0. Y por último el spin, que era el giro sobre sí mismo, como esta flechita va hacia abajo, el valor que toma es menos 1/2. Vamos con el hierro. Supongamos que a mí me dan de actividad, me dicen realizar la configuración electrónica, marcar los electrones de valencia y electrones core, cajas cuánticas para el subnivel de mayor energía y marcar en ella el electrón diferencial y dar los números cuánticos para el electrón diferencial. Esta es una actividad muy común. Pero entre todas esas cosas a mí a veces se me olvidan hacer cosas o me perdí. Bueno, es todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces hago la configuración electrónica siguiendo el diagrama de la lluvia o regla de Gauss y me queda así. Ya vimos cómo hacerlo, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Tengo que marcar electrones de valencia, que en este caso ya acá están en rojo, ¿sí? Entonces marco que esos son los electrones de valencia y marco que todos los demás, entonces, ¿sí? Todos los demás son electrones core. Una vez que hago eso, tengo que hacer las cajas cuánticas, que ya vimos cómo hacerla. Primero hacíamos, pero es para el subnivel de mayor energía, solamente para 3D. Entonces, en ese caso, yo lo que me fijo, ¿sí? Es que, como es un orbital D, tiene 5 cajas, por la regla de Hunt, de la máxima multiplicidad de Hunt, que pueden leerla bien en el cuadernillo, tiene entonces primero todos los electrones que van hacia arriba, entonces queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego el que va hacia abajo. Ese último entonces es el electrón diferencial. Y tengo que dar para ese electrón, dice, los números cuánticos. Entonces tengo N, ¿sí? Que es el nivel. ¿En qué nivel está este? En el 3D, o sea que N es 3. L es el subnivel, es el que me indica el subnivel. Como acá es D, entonces acá L, acuérdense que tomaba 0 para S, 1 para P, 2 para D o 3 para F.
en este caso que es D, entonces va a tomar el valor 2. Bueno, si vamos a dar los valores para M, tengo que recordar de que hay que numerar las cajas. Y las cajas las voy a numerar desde menos L. Como L en este caso es 2, entonces tengo que numerar las cajas, ¿sí? La primera caja va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En este caso entonces el electrón diferencial está en menos 2. Por lo tanto, M acá es menos 2. Y después, por último, el número cuántico del spin, que es el giro, como esta flechita va hacia abajo, entonces acá es menos 1/2. Bueno, por último vamos a ver cuál es la relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica. Nosotros el año pasado vimos la relación que había entre el periodo y el grupo y la cantidad de niveles y la cantidad de electrones de valencia. Nosotros ahora podemos ubicar no solo los grupos A, sino que también vamos a poder ubicar los grupos B, ¿sí? Todos los elementos según la configuración. El periodo lo va a seguir dando la cantidad de niveles de energía, pero el grupo vamos a tener que ver algunas cuestiones. Por ejemplo, la tabla periódica está dividida, ¿sí?, en 4 bloques. Los bloques, ¿sí?, van a ser S, ¿sí?, que son estos dos, P son estos 6 de acá, D, que están acá al medio, y estos de acá abajo, que son el bloque F. ¿Por qué se dan esos bloques? Según en qué termine la configuración. Entonces, por ejemplo, nosotros, si tenemos el cloro que termina en 3P5, como termina en 3P, va a estar ubicado dentro del bloque P, el cloro, ¿sí? Entonces, fíjense que el cloro tiene 3 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. 3 niveles, periodo 3. 1, 2, 3. Y como dentro de P termina en 5, dentro de P yo cuento el grupo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está el cloro, ¿sí? Ahora, si por ejemplo tengo el hierro termina en D, está dentro del bloque D. Tiene 4 niveles, tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. En el periodo 4, entonces, periodo 1, 2, 3 y 4, en este periodo, entonces. Y ahí en D es el sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí entonces está el hierro. Después, uno más, el bario, que vimos que termina en S. Entonces va a estar dentro del bloque S. Tiene 6 niveles, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Entonces va a estar en el periodo 6, ¿sí? Periodo 6. Y como termina en 2, en ese 2, va a ser el segundo dentro del bloque. Entonces el bario está ahí, por ejemplo. Y lo mismo con esto, si terminara en 4F3, por ejemplo, yo digo, bueno, está en F, es el tercero y así. Esto es con respecto entonces a la configuración y su relación con cómo están ordenados los elementos dentro de la tabla periódica.